Baisha pamba, peina, guaina, na ame, ayuma, ina, abueluma, ñande, de programa mi, pende programa entero, vete, va de mano, bajira, bajina, caja, naturalo, hermano, fuera. Ven aquí un pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado departamento de Itapuy de Peina, ayuma, y puta sombra de tepe, mi mapendendi, y ambo asao, mapendendi, abrazo, rompe espalda. Peguilla Yahari, edición número 525 de Cajaturalo, hermano fuera. Juan capítulo 20 y mema verso 20 de donde yo te oré y que fuera más 595985 162975 ya ne pumburipo pewa peando putuyo ahí ara lo mitambo ya de mensajito y fuera jina veñe por andu yo yure oración oye o yure vean debe estudio, aclaraciones, evidencia. No, y la te envías poina ese papá querido. Bueno, aguille que entorete por la confianza, ya de consejería, vi ayuno, oración, vigilia, lo mira. Y ahora yo heyeño putumo oración, pero casi mío, más vende putumo mi, vende apoyo, sedasca, ofrenda a mí, vea línea personal, gina lo mira, más 595-985-162-975, allá de coa en línea activo, han habido pulsemos, pese avisante, pero casi mira, me upea rupia y la vende ofrenda a mí. Bueno. Abuye que entre esta pichacuera ven a mi pastor Sergio Aveinde vení abrazo para este pona haya ese ya maje a ver ya pastor Sergio ina peaco ya ina estudio de Juan hermano querido sí ya llamo maje más a meña redonde a pan de moya jaojina peya chamba este coba ya y pota vení estudio profundo y de otros temas que tú ya año acompaña y compañero que hija torabe que tú vamos a echarlo mitad de YouTube a ver con esto es importante para Sergio Lander trabajo hermano sea presente ya bueno jorete la arella poa apoyo ella poa hina se co rejupibe con programa de YouTube hina lo mitad y que hija torado de caja o que bebe o topa o ero ríos de Saramón ñan de felicitarlo mitad es importante upea a ver que tu ibo arriba joñan de suscriptores algunos ya oye suscribí majo que todas maisa o más hecho el anuncio de nuevo estudio bueno a veces veí tapi se acuerdan más entero de tea te estaban bueres y nañan en dudas vamos a enviar veí coñan en envía o por pie redes sociales rupiveja miñan en du vale te pona y no están ahí pues vea hoy se puede práctico vea ahí y otacho para la sistema radio WhatsApp rupiveca atura a este vaina vea entonces a los whatsapperos ya la pídalo mira bueno yes, a mí ya ese a ver digo bueno los comentarios bueno la comentario fuera hasta Juan bueno ahí AB21 ya veango ya redondeama ya jao ella ya espero que no sea largo la pausa para poder tener otro nuevo estudio en Caagija Toraje cuando se termine el estudio de Juan Anishago no pero me adi año poco como ahí pero esa la investiga mía a topado y es ya anotado ya recuerda y la evidencia pase ya se da más con el programa aunque ya enviamos para los Sergio Vejina y como la sunu que ya oye repartir anda algunos y también cuando se va a la pota Corintio o Colosense y más la ganar eso de que ayúdame tranquilo 12-8 ya estaba con el se puede manejarse con evidencia histórica vete vea con Corintio a topano algún ya documentos y na ñande avalar naja o muy ñande la ñande escritura porque y ya tu y no va y con la ya ratan de leja interpretada yo de gusta ahí y cuando más o menos te trasfondo imba eres para acá cosa oye porque hay quisquilloso con indios quisquilloso ya en puro cuadra mi versículos andan más pepona porque catuyi ya po upea vimos y la doctrina falsa y esperamos porque sí porque ya oye tergiversado o sea oye malentender mi versículo añade una y añan más upea
Mm. Tanto de Corintio como cualquier anteoyo, pero de Xavier Juan va a existir de Burundi. Pero más o menos ya Hashu en la eyacula totalmente, completamente, ya es más perfecto y en el trabajo como imposible. Aprendió y buñande. Pero hicimos y estamos haciendo algo que o vale, o ya recó resultado, ya recó mensaje, llamada, lo mitad buscan de audio. Hoy mi mía sabe YouTube ahí algunos lo apoya, gusta lo mitad. O sea, hubo fruto en un año y volvió 18 meses yo ya de bueno, de trabajo de Juan. Está allí prepara. Y prepara, vean, para ir adquiriendo más conocimiento, más sabiduría y recoger más evidencia. ¿Sí? Porque traí la evidencia desde que empezó el estudio de Juan. O sea, amigo mío, anga ella envía evidencia. Aunque eres Juan a la documento. Hoy de oyuren de explicaciones ahí del cristianismo, la división en porque todo eso abarcó nuestro tema en Juan. A mí ya recopar la evidencia de cuál un documento se va a pagar toda muestra a presentarlo mitad de bonos y se ve el año en varija. Apea las mismas cosas de la Yapota o la Corintio o la Colosense. Necesito documentos o cantar lo mitad. De catuya y lo mitad no peandas a ella gente se iba a inventar. Entonces hay que preparar. Bueno, ya allá ve ya estamos ahí, no hay nada, a ver bañarse. Es importante te con lo instala. Tengo que agradecer a todos los hermanos que desde que empezó Juan hasta hoy. En esa la oportunidad y porque se ayuda a la niña ofrenda, además. Hacen peaitera y sango porque hay dedican netamente en la obra, al estudio, al aprendizaje y a la enseñanza de la Sagrada Escritura. Gracias a ese ministerio. Añatender tapizacuera de Opavio, la banda es solamente paraguayos, nacionales, internacionales. Ven a tu vehículo, por mamá, oye comunicar, peña comunicar, ahora siempre hay me. Para hacerle el todopoderoso, ese con ministerio, con trabajo, ese catense. Hay coteneta siempre la vende apoyo en cuanto a ofrendas y oraciones. Que tu jamás ya japucuyi, ese vea con otro estudio, pues una temporada y a potagina. Bueno. A ver cuál mañana curicó ya pues lo mío antes sí ya engloba pata más oveja y vete y parte cómo es que no conocían al Mesías, cómo dicen que no conocían al Mesías, si es que ya ellos probablemente tenían un encuentro con él después de su resurrección. La mañana morio en Pepo es Juan 21 Juan 21 motivo y versículo jora no le peyugo ya uja nada 12 ¿sabes? Juan 21 de hoy todo el versículo no está, debe ser 21:12. Les dijo el Mesías, vení, comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Mesías. Eres no por andu y porque probablemente pico dice, sí, estos eran los mismos discípulos que los mismos discípulos a quien el Mesías se le apareció ya en primer ella es la segunda aparición por ahí ya, por eso está en el 21 para pues la ya es gurilla redondeada y ya vayan de P20 ya estudia ya yo ya z puede vejinar de catu P 19 cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Bueno, son los mismos discípulos, o sea, no podían lo dudar. Eres dudatas y ve, si son los mismos discípulos. Se la calcular en la PM por anducea por lo menos, va balando pillay al instante supema en ella. ¿Por qué no le reconocieron de inmediato? Si ya ellos le vieron ya lo al Mesías. Pepe Sila y Ocal Sabe se hago pregunta. Porque a ver medio que dudar y cuey, pero
No, ellos sí le reconocieron porque no es probablemente, porque ya, o como ahí tenía encuentros en Yeji, ya él desapareció. Ahora, ¿por qué no le dijeron nada? Porque ya le conocían. Va, esta es la Beta, yo y Kuama, va épico la Oduda Beta allá. Eran los mismos discípulos. Bueno, va dio la otra, a echar un comentario. Estos son de 21 ya. Mm. Eh, ahí está en el versículo 14 está, la bebé. A los que preguntaran si se puede encontrar evidencia de las 500 apariciones del Mesías. Movió un pedazo, papá. Bueno, a de vetan de pues un marango a 500 pa oye sacaron va en onda inde. Pero 500 apariciones, ¿no? Pues vengo y pero bueno, eso ya en el hay que hecho verso 14 de Juan 21 BGI. Esta era ya la tercera vez que el Mesías se manifestaba a su discípulo. Después de haber resucitado de los muertos. Tercera vez, man. O sea, de que él apareció 500 veces. Como pigupea la cuay, hermano querido. Y hago muy bien, se peagina. De que él se apareció muchas veces. Por 40 días para ver hecho bien importante para ver estudio de ella y pues cueste de ahí güey 40 días oye hecho unos 3 vemos ahí de J a pesar de la oye aparece a hueso por 40 días pero no sé por ejemplo si culpar la ignorancia pero se hay evidencia de que se apareció 500 veces el Mesías ya lo hacemos bueno puede ser que ya aparezca a 500 vaya ya para que haya testigos pero sabemos que por ejemplo ahí por el Juan 21:14 por lo menos me mandé tirarlo de que ya tercera vez imagina ya aparece apengo ya aparece apengo por 40 días y ahí ya no, ahí ya tenés que saber si se apareció una vez por día ya tenés 40 apariciones según Hechos 1:3 a quienes también después de haber predicado se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndose durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios y Reina Valera. ¿Viste? 40 días. Bueno, entonces ahí ya tenés por 40 días una vez al día bella por lo menos 40 apariciones la icatuella bebe 40 días. Bueno, sí, y más, a ver, a quienes también, ya leí uno bien. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que el Mesías comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, ¿cuál es la evidencia? Todas las evidencias de que él era el Mesías, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Elohim. Ahí está. 40 días. Desde que resucitó hasta su vida o ascensión al cielo, dice 40 días. Pero 500 veces no. 40 días lo voy a decir, hermano. Dale que tú me ende la rastro bíblico allá. Bueno. Paigo otra hora, y hay que morir, ya donde apaitemos ahí, Juan 21 ya muy hecho entero. Oingo peme, peango. Pecho oingo y se lo instango y peango de redondea patanemos ahí porque tiene hoyo apipamos a ver. Batañón de otro 2020. Claro, le mostró las señales. ¿Qué señales? Bueno, las señales proféticas, él ya le mostró, ya a mí, 2020.
2020, específicamente, ¿qué señales mostró el Mesías? 2020, a ver, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor y Reina Valera. Bueno, esta habla de preguntas de ira, los tipos de señales. La señal que él le mostró, qué tipo de señal era. Y era profético también que él tenía que morir. Y una de las señales más fuertes, las señales proféticas más fuertes, oye, pues, cuando ella Mateo 12:40, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre muera y esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y después iba a resucitar. Bueno, ¿y cuál es la señal más fuerte que el Mesías? La señal profética más fuerte que el Mesías. Pues él mismo profetizó. Bueno, Mateo 12:40 me dejó profetizar 3 días, pero creo que Daniel también profetizó eso. Y es su resurrección. Que es la señal más fuerte que... aparte de que en vida, antes de morir, ya eso es, antes de su resurrección, hubo otras señales proféticas que solamente el Mesías podía hacer. Todas las señales que él hizo, ninguno otro que se llamaba Shea el Mesías, Shea el Mashiach, y viendo ya pues ni uno ya puede la señal. No cumplir la requisito, la de un Mesías verdadero enviado por Elohim. Todos ellos que se decían, pues está falso Mesías, para el y importante ya estudiar la historia. Por ejemplo, la historia de Israel, de los judíos, de la guerra de los judíos, de esos escritores contemporáneos del siglo I. Mira, ya leí mi Josefo, mira. Las obras ya topa que sí, Roma TTI, supuesto Mesías de Israel, veo Yucay. Y todos se levantaban como guerreros. Y el Mesías se levantó como un Mesías pacífico. Era la diferencia. Bueno, entonces, en el Mesías, Yahoshua, de Salvador, o Yeshua, en su nombre hebreo también, arameo hebreo. Lo presentaba las características, los requisitos más elementales y irrefutables de que es enviado del Todopoderoso, que él es. Digo así porque con cuál nos quedamos. Bueno, Yeshua o Yahoshua, porque sabemos que Jesús es una transliteración, por eso dije que Jesús es una transliteración, si ya sabemos. Yeshua es correcto, se puede decir Yahoshua, que también quiere decir Yahweh es salvación, o Yeshua, Yahweh salva. Mi tres lo que más se usa. Bueno, entonces él reunía la mayor cantidad y mejor cantidad y todos los requisitos del verdadero Mesías enviado de Elohim. Y aún después de imagínate la resurrección, era mi otro lo menos añete cierto la Mesías Guribi, eso que se levantaban y hacían guerrillas a Roma, a Yura, oye dispersaje, o pala, y ellos no resucitan. No hay evidencia de que ellos resucitaron y presentaron y discípulos y seguidores, pero el Mesías, pues ahí la tema. Bueno, y es a mí 2021 va, si hay transliteración y de 2021 acerca del anuncio del Evangelio 2021, si hay transliteración acerca del anuncio del Evangelio, anuncio del Evangelio o el envío. Bueno, envío para el anuncio del Evangelio. ¿O qué más?
el envío para el anuncio del evangelio, o qué más deberían de hacer aparte de anunciar el evangelio. Upean y ese costarlo en el final, PJ y bautícelo en mi nombre, pemoita pendepo, ario cuerata, yapota liberación, ese aparte del anuncio del evangelio. Bueno, entiendo. El evangelio en sí no es una doctrina nueva que Yahshua o inventada, pues. Es todo el compendio, todo el contenido de la enseñanza que el Padre entregó a Moisés ya. La evangelio, es la buena nueva. Bebé, sí, jaupeango la oñembo y es a mí 20. Pero no entendemos, no, de la versión vende topamos, ahí la upesa. De ir así como el Padre me envió a mí, yo le envío a ustedes para que ustedes enseñen también la Torá, los mandamientos, enseñen las instrucciones, no especifica. Ahí no dice, no especifica, pero se sobreentiende. Cuando hablamos que así como el Padre me envió, ella le emina, es importante. Hacerle nomás la vene, imagínate más ese, 21. Entonces el Mesías le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Bueno, el envío, imagínate por andar hacia allá, ¿qué misión tenía ese envío? Allá, la gran comisión es igual, algunos. ¿Qué misión tenía? Entonces, es un evangelio, tiene que ser el evangelio completo, o sea, la buena nueva completo, que abarca desde la enseñanza que Moisés hizo al pueblo y que fue otra vez enseñado, repetido y vivido por el Mesías. Sin las leyes que eran de rito sacrificial y otros que eran sombra del Mesías. Para la Yarajana en cuenta. Se enseñó el Mesías, el evangelio que el Mesías enseñó fue la enseñanza, o sea, los mandamientos, por para el importante la Torá, ya entendemos, instrucciones, instrucciones de Yahweh, o instrucciones de Yahvé, ya estamos hablando de todos los mandamientos, ordenanzas y estatutos, consejos y todo lo que encierra y todo lo que tenga que ver con el reino del Todopoderoso. Pero ya a partir del Mesías en adelante, no los 613 atajantemente antes del Mesías. Oye, no se me subí alguno, porque se siempre especificaron y monguetalle bien. Uno porque no yo puputi alguno va a decir que yo calle la obesa, va a decir no, un miañan de ella poem. Para que se vea especificar, no sé si era en este programa, en otro o en un grupo. Dice, bueno, oímos los mandamientos morales, sociales, de convivencia, de carácter, que tenga conexión con el Padre. Todas esas leyes están vigentes. Ya. Especialmente lo que tenga que ver ya con ritos, sacrificios, y eso hay que tener cuidado porque no todo eran sombras del Mesías. El sacrificio, por ejemplo, todo lo que tenía que hacerse ahí en el templo, ya ni tuve más tanto ya porque no hay por el templo, en Paraguay, y además que ni aunque es en Israel vende por ir la templo ahí. Entonces hay cosas que tenemos que analizar, cuáles leyes se nos permite a nosotros como injertado en el olivo, en el buen olivo al pueblo de Israel, hacer, porque los judíos tienen sus propias, cuáles hay tradiciones inclusive que ellos hacen. Oye, ¿entendía? Tú ya pues para la ya pues. No. Entonces, el Mesías enseñó todo eso, ¿sabes? Pega el agua con boe. Cuando hablamos así como me envió el Padre, así yo lo envío. Entonces, ¿cómo le envió el Padre? ¿En qué condiciones va? El Padre va, el Mesías y el J en boe, nueva doctrina. El Mesías y entonces el discípulo cree, bueno, PJ en boe, nueva doctrina, nuevo mensaje. Y pues jugando de cuella nada que ver con el que se le entregó al pueblo. Eso nunca dijo el Mesías. Desde la guía por la división. O sea, la religión hizo supuesto Nuevo Testamento y apartó del Viejo Testamento. ¿Para qué? Y no la viejo ya ni anulama. Nuevo la ovalea. Toda la enseñanza del Mesías de la ovalea. Alguna congregación ella
que dice que ya no pueden usar el Antiguo Testamento, pues solamente se rigen por el Nuevo, porque ahí ya está todo lo que tienen que hacer. Pero también si usan el Nuevo, la Yapopata el Mesías, pues sí o sí estudiar mantener el Antiguo Testamento, porque el Mesías en este y enseñanza no es un allí de lo explicar pues en cuando voy a inventar no entendí yo alguno no quiere saber a elegí para hacer la media en ese favor, o sea hija bueno peaco parte oye a los gentiles a peaco parte solo para los judíos, o sea el Nuevo Testamento te recuerdo hoy puro oye allí hoy peje bueno pea ñande en guana pea anda y ñande en guana pea ñande en guana, o sea que donde habla de leyes y mandamientos recuerda en el Nuevo Testamento por ejemplo a ver ya por Andú entonces y le envié inclusive los audios de Pablo donde el estudio de Pablo y eso acerca de las leyes pero no entendés ya voy a enviaré y la entonces es peligroso pararse y decir, bueno, a nosotros somos enviados por el Mesías y andar enseñando cosas que está desprendido, oye, desprendea la 5 columnas principal del mensaje del Mesías que era la Torah. En ese estaba arraigado el mensaje del Mesías, las 5 columnas principal del mensaje del Mesías era Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y aparte usaba Salmos y los profetas entonces por eso él era maestro 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 de la palabra, pero cuando en Israel maestro de la palabra que dice no, maestro de la Torah, maestro que enseña las instrucciones de Yahweh, la ley de Moisés, ahí no la maestro la por ahí otra clase de maestro no se admite en Israel, al menos en tiempo del Mesías, de una nueva doctrina jamás. Pablo también él era rabino, era maestro de la ley. El mismo Pablo habla de que inclusive en la primera comunidad de creyentes en el Mesías había maestro de la ley. Bueno, se puso esa, bueno, de Gola ya le otra vez instituyó pastores, profetas, apóstoles, maestros de la palabra. Ese maestro de la palabra que fue instituido no era un maestro de una nueva religión que se tenía que parar y a hablar cosas contrarias a la Torah o contrario a los 5 primeros libros. Cuando digo Torah estoy hablando de las instrucciones que se encuentran en los 5 primeros libros y a ninguno el Padre le dio autoridad para zafarse de eso. No, cuando se instituyó un guaré maestro y de la palabra, se sabe que cuando en la escritura dice palabra de Elohim, ¿a qué se refiere? La palabra de Elohim no era lo que el Mesías nomás predicó, sino lo que estaba ya escrito antes del Mesías. Jaupear es igual maestro con el Mesías, upear es igual maestro con el apóstol Pablo, jaupear es igual maestro con la oye estableció oye instituía que tú a la congregación o cacuaja imbarete. Efesios 4:11 pico igual. Bueno, Yeshami AB 2021. Apagándole en la BIN dice lo mismo y de topamos ahí con la fecha específica en donde topamos ahí hay ninguna escritura. Yo le especifico a ustedes porque así como el Padre me envió, o sea, el Padre le envió al Mesías para enseñar el Evangelio completo. Jañandella es esta vez fui enviado por el Padre y por Abopaite ya es esa opaite inclusive mandamiento me andan ese porque ya he oído no la pamaja. Entonces ¿en qué consiste el pecado si no hay mandamiento, si no hay ley? Porque pecado es violación de la ley, 1 Juan 3:4. Ya vamos ahí problema, bebé. Bueno, Yeshami, entonces Yahoshua les dijo otra vez, pasa a ustedes como me ha enviado el Padre, así también yo lo envío a ustedes. Pese a ahí. Pero palabra envío y no la vende transliterado vea topar pecha. Y con el mismo propósito de anunciar las verdades de la buena nueva con la cual me envió el Padre, así mismo les envío también a ustedes.
aleyita, con el mismo propósito de anunciar las verdades de la buena nueva. ¿Ves? ¿Saben? A Pepe ya está el evangelio donde llamo esa la Nuevo Testamento. Acá no dice Nuevo Testamento. Ni antes con la ya relaciona. Buena nueva ya leo, vean, Nuevo Testamento ya. No, la buena nueva era el mensaje que el Padre entregó al pueblo de Israel. Hebreos 4, 1, 2. Porque no han oído, no han tenido fe en ese mensaje de la buena nueva. No, y que hay la tierra prometida, ve. Es la mensaje de la buena nueva. O en Duanas y Keikuri. El mensaje de la Torah. El mensaje de los mandamientos, de las leyes, de las instrucciones, de la enseñanza que el Padre entregó a Moisés, la ley de Moisés, no pena ahí. ¿Hoy cuál se acuerda? Hebreos 4, 1, 2. Y claro, y te digo, a nivel de la ñeñe confundí la. Ya topaba ver buena nueva, ya es sábado Nuevo Testamento. No, buena nueva no es Nuevo Testamento, papá. Cañandende más mi división y ya pues el hombre nomás ya hizo toda esa división. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Hebreos 4:12, papá. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, mal a ellos, a ese pueblo desobediente y rebelde de Israel que murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. A ellos se les anunció la buena nueva, con la buena nueva, la Torah, los 5 primeros libros, la ley de Moisés, la instrucción del Padre, que el Mesías vino a enseñar, a vivir, ¿sí? A cumplir. Pero no en su forma completa, mañande. No, mija, escuela, pero entrega, a veces completo 613, no, ñande, ya no es nivel. Vean, dicen ya aclararon, ya, háganme de catube. Bueno. Pero sí, hay bastante que sí, a nivel ya está, entonces, las leyes morales, por ejemplo, de allí cuaporamba, iba a la de ella, poñan a un miango invaitena torabe, la ley de Moisés, a pedango la ñande prohibido lleguen de ella pongan ahí, matar, robar, violar, adulterar, idolatría, fornicación, blasfemar, todo eso un ñandeo va prohibido. Ni convivir, cuimba endi, cuña cuñandi, ne pariente, ne hermano, ne hermana, un miango invaite. Levítico 18, 19, miango invaite, bebé. A un ñandeo tú ya anula. Eso no está anulado, papá. Entonces, estas personas que están aquí, se le dio la buena nueva en el Antiguo Testamento, Taipurula Benetérmino, ese pueblo donde que ella fue en la tierra prometida, pero sean que Israel, pero recibir la buena nueva. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y Pablo y ñandea ahí la misma ley, la misma enseñanza, la misma buena nueva. Evangelio, acuerdo recibía que buena noticia, evangelio. Acuerdo recibía que era los mandamientos del Padre, ñandea ahí o ñe entregaje. Que decir que no hay puri. Ya es más no ñande otra jaisa, ñande otra cosa. Solamente que con menos leyes. Vean, bueno. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Va hoy copa con Andrés seguimos el esperan va hoy copa mía mi persona indo y que la reposo más no va de cierto. No lo vi no obedecéis. Creer o tener fe en la palabra o en la buena nueva, eso indica acción y esa acción indica obedecer. Bueno, esto puede responder cuestiones de el envío, o sea, en qué condiciones fue enviado el Mesías a Ñandé, la misma cosa. Así como el Padre me envió, yo los envío, hijo. Diga, tú donde yo ella por otra cosa. Diga, tú donde yo es otra doctrina. De donde yo he transformado doctrina. De donde yo he eruti revelaciones o contradecía los mandamientos del Padre que enseñó al Mesías. O si no hay cotandereje, Mateo 5, 19 ya. O hay cotandereje. Él es mi buen ahí. Cualquiera, hombre, anija muañe cumplir bete mandamientos yepe mishimi, upanda y llamo ahí la reina ve. Pero mamá o cumplía o oye cumplía muévete mandamiento yepe misi upea tu chamba esta la reina. Eso va para todo, papá.
Entonces te vuelvo a leer la transliteración con el mismo, 20:21 de Juan, con el mismo propósito de anunciar las verdades de la buena nueva con la cual me envió el Padre, así mismo le envío también a ustedes. Ya eres como en nuestra literación, ya entendemos en qué consiste el envío también para nosotros. Bueno, hoy el tema, eso. A veces, y la instrucción sería la Torá o la ley de Moisés, o es otro libro que usan los árabes. No, tengo que confundir una que están de musulmán ay César ay la jera la y libro cuera jacoy purúa. Ah, Nina, tío, no, la Torah es, cierto, la Torah es la ley de Moisés. Corán, donde la herea Shehina. Sí, otra cosa. Pero la Torah es la ley de Moisés. La instrucción que el Padre dio a su pueblo a través de Moisés. Pegan con la Torah. Instrucciones hizo hoy. Van a que te explicamos ahí en tu Toisna. Pegan con la buena nueva. Aunque te justamente, aunque te lee Hebreo 4:2 la buena nueva, no respetar ya el pueblo en el Antiguo Testamento ya eso. Allá no salváis porque no doy que la tierra prometía, es símbolo de que no se salvaron, porque no obedecieron allá. Bueno, Corán, ese es un libro que usan los musulmanes para leer Biblia afuera, pero no es Torah eso. Torah son los 5 primeros libros. Tengo que catuere entero de Biblia, hermano. No hace falta que te vayas a Israel. ¿Quién te va a ir a Israel a buscar ese tal Toraje? Y aparte que es solamente un libro que usan los árabes, no. Más me jota Israel, ve ellos va a ver el libro hoy purúa árabe y israelita y bueno, a lo mejor los árabes vean a ese, bebé sí. Y a lo mejor los árabes que se convirtieron a la fe del pueblo de Israel, goy puruta la Torah, claro que sí. ¿Por qué no? El árabe, libro árabe, porque ese es Corán. El Corán, no, los israelitas no usan Corán, es Torah. Israel ve yo la Torah. Ni gastar millones yo en la Torah. Anda, ahí solamente hoy puruta israelita ni un árabe convertido a la fe de Israel, sino a la fe de los judíos. Ñandengo y purú, que tengo que explicar para me van a entender también. Ñandengo y purú, los 5 primeros libros con la Torah. O pan con de Reina Valera. Pero hoy predica Javi purú está aparte de la Torah. Pende culto Javi. Acuérdense ayuda eres no para los judíos de los amuites árabes fuera peamos. No confundan Torah oye, me decir la jera, vean que te al libro árabe, otro. Bueno, Corán, otro libro, totalmente distinto, no recuerdo los 5 primeros libros, no tiene las instrucciones reveladas, inspiradas por Yahweh. Bueno, Yeshami ABGI, bueno, a ver ya me hago explicaciones ya me ver. ¿Será que en el tiempo de los profetas se estaba ya adulterando la palabra del Padre? Sí, claro que sí. Ya mí más digo que profetas hay un profeta que dijo que hay una pluma engañosa y denunció a los falsos profetas también. Vea cosas nuevas en tiempo del Mesías vamos a seguirle Jeremías capítulo 8 de Mañamí, Jeremías 8 capítulo 8 verso 8, Jeremías 23 versículo 9 vioña la pluma mentirosa, Jeremías 8:8 a Jeremías 23 9 en adelante de Mañamí o Pepe y tiene la falso profeta mía, no, esto no es cosa nueva, no hay nada nuevo bajo el sol, hermano. Bueno, ya está. Ya vamos a ir por mi poco de Araguay y Topata con era muy peaco programa era Gina Beca, atorado hermano que era Guille, Shalom hasta mañana, bendiciones.
Peyuna mumbere guava, pereza mi sereta. Katuete y peyukule, torillo aku apoa. Go apeyeko emami, nyande nyara oiko watan. Hai pue pore pioheya, heta itemba epona. Hai pue pore pioheya, heta itemba epona. Separa guaira sahana, dai pori se le mamode. Separa guaire bejae, roja el jubeca da corre. Separa guaira sahana, dai pori se le mamode. Separa guaire bejae, roja el jubeca.